Existen dos ideas claves acerca de la unidad de la Iglesia. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual cimentado en 7 unos, una realidad que debe celebrarse, y de esto hablaremos hoy. En segundo lugar, la unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Más allá de nuestras fallas, amigos, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo para la unificación de la Iglesia y en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Hacer esto nos capacitará para volver al arduo trabajo de promover esta unidad, pero con una nueva convicción de que al hacerlo estamos llevando a cabo la obra de Dios. Así comienza el programa Lecciones que Transforman. Sean todos bienvenidos. Estoy aquí de nuevo junto a ustedes. Este es su programa Lecciones que Transforman, donde el nombre del Señor es exaltado, la palabra de Dios es estudiada y donde siempre es una alegría y un placer tener su compañía. ¿Y usted cómo está por su lado? ¿Está todo bien? ¿Está todo tranquilo? ¿Está todo en paz? ¿O está pasando dificultades? Mi amiga, mi amigo, si en estos momentos usted está pasando una situación adversa, difícil o complicada, no se desanime. Mire hacia arriba, mire hacia el cielo, mire hacia Dios. Coloque su confianza en el Señor. Me gusta mucho el Salmo 30, verso 5, que dice así: El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. ¡Oh, qué maravilloso! Amigos, me encanta pensar que hay una linda mañana. Una mañana de luz, una mañana gloriosa, preparada por Dios para todos sus hijos. Después de esta noche larga, triste y difícil que estamos pasando en este mundo complicado, el sol de justicia va a nacer trayendo luz, trayendo alegría, trayendo esperanza, trayendo una nueva vida. Por eso le motivo a mantener firme su confianza en Dios. No desista, persevere. El título del tema de hoy, lunes 7 de agosto, es Unidos en el Único. Vamos a comenzar el desarrollo de este tema leyendo Efesios capítulo 4 versículos 4 al 6. Le invito a abrir su Biblia. Leamos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amigos, en estos versículos el apóstol Pablo repite la fórmula del uno varias veces. Y es que todo lo relacionado con la fe y la vida cristiana tiene que ver con el uno. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6 nos enseña que un Dios que nos ha redimido del pecado por medio de un Señor, nos ha dado una fe, nos ha regenerado a través de un espíritu, nos ha hecho miembros de un cuerpo por medio de un bautismo y nos ha dado una esperanza eterna. Al estudiar esta fórmula séptuple para la unidad, otro factor importante nos llama la atención, y es que la redención y la unidad se encuentran en un nivel tan elevado en las prioridades de Dios que la deidad entera, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está ocupada en la creación de la unidad de la Iglesia, su cuerpo. Esto concuerda con la esencia de la carta a los Efesios, que tan a menudo destaca a las tres personas de la deidad, ocupadas en efectuar el ministerio de la reconciliación. Así que no estamos solos, queridos amigos, cuando obramos la reconciliación y la unidad en el cuerpo de Cristo. La deidad entera respalda nuestra obra. Esto es lo primero que debemos comprender en el estudio de hoy. Ahora,
Observe el aspecto funcional de cada factor de la unidad en el cuadro que aparece en su pantalla. Mire fijamente. En Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo menciona los ingredientes de la unidad cristiana. Veamos qué es lo que cada uno significa. En primer lugar aparece un cuerpo. Se refiere a la comunión con la comunidad de redimidos. Luego, un espíritu. Se refiere al Espíritu Santo, el agente regenerador y santificador. Luego, una esperanza. Se refiere a la esperanza de vida eterna, a la cual somos llamados. Después, un Señor. Se refiere a Jesús, el único en quien tenemos redención del pecado. Luego, una fe. Se refiere a aquello que define quiénes somos y lo que creemos. Un bautismo se refiere al testimonio público de que pertenecemos a la familia de Dios. Y por último, un Dios y Padre, que se refiere a nuestro Padre Celestial en quien existen todas las cosas. Ahora, amigos, les invito a analizar cada ingrediente de manera detallada. Ponga mucha atención. En primer lugar, Pablo comienza su lección sobre la unidad con lo que la misión reconciliadora de Dios ha creado por medio de Cristo, su cuerpo, la iglesia. Amigos, Dios creó un solo cuerpo de creyentes. No hay cuerpos nacionales, geográficos, étnicos, doctrinales o lingüísticos. Hay una sola iglesia, hay una sola familia de Dios. Y así como hay un solo cuerpo, también hay una sola cabeza que es Cristo, quien es el poder operativo y la inteligencia del cuerpo. Cristo es el centro de nuestro pensamiento, el motivo de nuestra conducta, la autoridad controladora de nuestras funciones. En segundo lugar, Pablo habla de un espíritu. Y aunque en la Biblia se le simboliza como paloma, como fuego, como agua y como viento, el Espíritu Santo no es una cosa, amigos, es una persona divina. Este Espíritu es el Espíritu Santo. Es quien nos muestra la verdad, nos convence de pecado y mora dentro de nosotros. Así lo enseñan Juan capítulo 16, versículos 8 al 14 y capítulo 14, versículos 15 al 18. A menos que los cristianos como individuos busquen vivir constantemente bajo la dirección de este Espíritu, no podrán alcanzar la unidad cristiana. Dividir es la obra del espíritu del maligno y unir es el ministerio del Espíritu Santo. Cada vez que se levanta la fea cabeza de la desunión, debiéramos preguntarnos cuál espíritu está detrás. En tercer lugar, Pablo dice que hay una esperanza. Según el apóstol, en Efesios capítulo 2, en el versículo 12, dice que fuera de Cristo no tenemos esperanza. Amigos, Cristo y lo que Él ha cumplido en la cruz es la base de nuestra esperanza de salvación ahora y nuestra esperanza para el futuro, cuando Cristo nos dará una herencia en lugares celestiales. Tanto la redención del pecado como un lugar en las eternas mansiones de Dios están arraigados en Cristo. Así nos enseñan 1 Pedro capítulo 1 versículo 21 y Tito capítulo 1 versículo 2. La segunda venida de Cristo, amigos, por lo tanto, es la esperanza bienaventurada de todo cristiano. Pablo dice también, hay un Señor. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, la adoración al emperador romano ya existía, amigos. Antes de mucho, los cristianos no tendrían que escoger entre Cristo y el emperador como su Señor. Solo tenían una alternativa, y era la adoración al César. Así que creer en Jesús e invocarlo como Señor y Salvador representaba una decisión de vida o muerte. No era una elección fácil. De hecho, se la hacía sabiendo que muy bien podía resultar en la persecución o en la muerte. Pero amigos, el cristiano no tiene otra opción sino la de confesar la exclusividad de Jesús. Así es. Puede haber muchos dioses y señores, pero como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él.
En una época en que se adora una multiplicidad de dioses, no solo de diferentes religiones, sino de fuerzas que compiten entre sí, tales como el materialismo, el humanismo, el agnosticismo, el intelectualismo, la ciencia, la tecnología, etc., el cristiano es llamado a confesar a Cristo como el único Señor. Y esta confesión no admite componendas, no, ni competencia. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La confesión de Jesús como Señor y Salvador naturalmente resulta en una fe. Así es, al hablar de la fe, Pablo se refiere no solo al acto de tener fe en Cristo para salvación, sino también a la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 3. Entonces, tanto el objeto como el sujeto de esa fe es Jesús. Él es el contenido y la esencia de la fe, y por lo tanto, es esencial que toda nuestra fe y nuestras creencias se centren en Él y deriven su autoridad de su palabra. Las tradiciones, las influencias mundanas, las conveniencias humanas y otros factores similares que minimizan el señorío de Cristo como el Creador y Redentor, no pueden convivir con la confesión o la proclamación de la fe. Así que somos llamados a una fe y una verdad tal como es en Jesús. Luego el apóstol Pablo dice que hay un bautismo. Amigos, durante su ministerio en Éfeso, Pablo se refirió al tema del bautismo ante los pocos creyentes que allí se encontraban. Estos creyentes habían experimentado el bautismo de Juan Bautista. Ahora Pablo dirigió su atención a lo que el mismo Bautista había predicado en Hechos capítulo 19, versículo 4, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Poco después fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo, dice la Biblia. Los efesios así aprendieron que había al menos dos tipos de bautismo, el de Juan y el de Jesús. Pero el apóstol le escribe a la iglesia que en realidad hay un solo bautismo. En otras palabras, que el bautismo de Jesús supera el bautismo de Juan. Juan invitó a los pecadores a arrepentirse y a bautizarse, pero Jesús, a la vez que llama al arrepentimiento, también nos llama a creer en Él como Salvador y a ser bautizados. Por eso la comisión de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19 fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, al igual que el apóstol destacó un bautismo refiriéndose al bautismo de Jesús, nosotros también debiéramos ser cuidadosos al sostener la exclusividad de este importante rito de la Iglesia. En nuestro contexto, la exclusividad incluye tanto el modo de bautizar, que es por inmersión, y el preludio al bautismo, que es la aceptación de Jesús como Salvador y de sus enseñanzas. Es por esta importante razón que un bebé no puede ser bautizado porque a la edad temprana, muy temprana, no puede ejercer fe en Jesús y en sus enseñanzas. Lo recomendable es bautizar a un niño que ya tiene mayor conciencia sobre estos puntos, que generalmente están entre la edad de 8 a 12 años, y siempre con el consentimiento de sus padres, porque ellos serán los guías o los que darán la autorización para que ese niño siga aprendiendo a través de la iglesia. Y finalmente, el apóstol habla en Efesios capítulo 4, versículo 6, de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere comunicar Pablo mediante esta descripción poética de Dios Padre? Simplemente, amigos, de que Dios es el Creador. El resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona Dios con todo lo que hizo luego de crear el mundo. Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo, que identifica la naturaleza con Dios, ni del panenteísmo, que argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios, aunque no agote ese ser.
Más bien, el apóstol proclama la trascendencia de Dios al decir que está sobre todos. Proclama su gobierno activo al decir que está por todos y su inmanencia al decir que está en todos. Para Pablo, la primacía y la unidad indivisible de Dios es una verdad de la cual fluye todo lo demás. Amigos, si negamos que fuimos creados por Dios, si rechazamos su señorío y soberanía, si dudamos de su papel salvador y sustentador en los asuntos de la raza humana, si nos negamos a buscarlo, si negamos la unidad y la igualdad de sus hijos, ¿qué tenemos? Nada, absolutamente nada. Queridos amigos, nosotros como miembros de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos un mensaje que no puede verse solo como un bien de la antigüedad. No debe ser considerado como algo secundario y mucho menos puede ser destruido en desuniones. Eso haría que el mensaje fuera mal interpretado y distorsionado por los no miembros de la Iglesia, y así iría a diluir la misión de la Iglesia. El diablo es especialista en crear disensiones teológicas, filosóficas, politiquerías pragmáticas e incluso bíblicas a fin de comprometer el discipulado, y eso no puede suceder, amigos. Mientras los cristianos se ocupan en luchar por vanidades intelectuales, ventajas o supremacías, la obra queda impedida hasta incluso de comenzar. Cuando no hay unidad, la Iglesia queda irrelevante, queda destituida de pasión por la misión y termina reducida a un evangelio que no alcanza a la comunidad. La desunión hace que la competición por el poder, la envidia, los celos ocupen el lugar que debería ser llenado por el Espíritu Santo. Es imposible crear un ambiente propicio para el reavivamiento espiritual donde existen divisiones, malentendidos, controversias. El derramamiento del Espíritu se produce sobre la Iglesia que se une en el mensaje, en la misión y en el amor dados por Jesús. Si los fieles subordinan sus diferencias a ese llamado superior, al llamado de estar unidos, adquieren ese ingrediente indispensable para el derramamiento del Espíritu y para que sea una realidad. Ese vínculo de unidad de corazón y alma agrega gran poder al testimonio, amigos. Las diferencias que tenemos entre nosotros no necesitan llevarnos a la división. Al mismo tiempo que debemos celebrar nuestra diversidad, también debemos abrazar nuestras diferencias. Lo importante debe ser enfocar el cumplimiento de la tarea que Jesús dio. Un cristiano, una congregación, una organización de iglesias que oran y comparten el mismo mensaje y misión, reciben poder del Espíritu Santo para producir un gran impacto sobre la sociedad en la cual actúan. No podemos entonces continuar peleados. No podemos nosotros continuar divididos. Nosotros necesitamos seguir los consejos bíblicos que estamos aprendiendo en el libro de Efesios. Si somos conscientes de que Dios tiene ingredientes para unir a su iglesia, a su pueblo en esta tierra, nosotros debemos entrar en eso. Debemos ser parte de la unidad, no de la división, no de la disensión, no de la separación, amigos. El título dice unidos en el único. Tenemos que unirnos a Dios, tenemos que unirnos a sus planes, tenemos que unirnos a su palabra. Si todo es uno, ¿por qué nosotros vivimos separados? ¿Por qué nosotros vivimos distanciados? ¿Por qué nosotros vivimos peleándonos? No puede ser así. Es clara entonces la palabra de Dios en esta ocasión también. Es clara. Amigos, debemos proclamar la unidad. Debemos vivir la unidad. Hoy más que nunca. Porque el enemigo observa la iglesia, observa nuestro hogar, observa la sociedad, observa nuestras vidas para ver si alguien se separa del grupo, se separa de la iglesia, se separa del cuerpo de Cristo, para devorarlo. Satanás es como un león, dice la Biblia.
rondando, buscando a quien devorar. No permitamos caer en sus redes, en sus trampas. No permitamos caer en sus garras. No. El Señor ha puesto delante de nosotros el camino de la victoria. Y el camino de la victoria, amigos, el camino de la seguridad, el camino de la felicidad verdadera, de la vida plena, está en la unidad. Sí, en la unidad. Por eso, como dijimos ayer en el estudio y lo recalcamos hoy, tenemos que en primer lugar unirnos a nuestro Dios. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos. Sigamos ese ejemplo. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, imitemos a nuestro Padre, imitemos a Cristo, hagamos lo que Dios hace, la deidad hace. Hagamos, por favor. Si tú tienes en tu corazón algún rencor contra alguien o contra alguna organización eclesiástica, por favor, no sigas peleado, peleada con esa persona o con tu iglesia. Tal vez tengas razón al decir que te trataron mal. Tal vez tengas razón al decir que no te comprendieron y te sentiste rechazado, rechazada. Pero déjame decirte que por eso tú no puedes perderte. Tú no puedes ser destruido o destruida. Por favor, pide a Dios que te dé perdón. Pide a Dios que te dé la paz en tu corazón. Pide a Dios que arranque de tu vida el enojo, la ira, sí, el odio, porque eso está envenenando tu vida. No continúes separado, no continúes distante. No, resuelve las cosas, soluciona el problema, no tú solo, sino con Dios. Ve a Él. El Espíritu Santo es el pegamento espiritual para unir a los miembros de la iglesia, a los miembros de la familia, a los miembros de la sociedad, a los miembros del trabajo. Es el Espíritu Santo. No hay otro, amigo. No hay otro. No hay otro camino por donde andar para llegar a la unidad. Por eso Pablo dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. 7 unos. 7. Así es. Si nosotros somos conscientes de esta gran verdad, entonces viviremos unidos. Vamos a responder las 2 preguntas que aparecen en la lección, que va a fortalecer lo que hemos hablado hasta ahora. La primera pregunta dice, ¿qué 7 unos cita Pablo para respaldar su tema de la unidad de la iglesia? ¿Qué cuestión está tratando de plantear con esta lista? Lee Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Vamos a leer, amigos. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cuántos unos aparecen aquí? 7. Entonces la pregunta es, ¿qué 7 unos cita Pablo? Ahí está. Responda. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Pero ahí hay otra pregunta más, ¿no? Dice, ¿qué cuestión está tratando de plantear con esta lista Pablo? 2 cuestiones específicas, amigos, y aquí les presento mi respuesta. En primer lugar,
Lo que Pablo está tratando de plantear con esta lista es que la unidad es un hecho espiritual cimentado en estos 7 unos. Así es, amigos. ¿Qué es lo que nos debe unir como iglesia? ¿Qué es lo que nos debe impulsar a vivir unidos como miembros? Esto, que somos parte de un cuerpo, que somos parte de un espíritu, del Espíritu Santo, que somos parte de una misma esperanza, de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Yo no tengo otro Dios, yo no tengo otra iglesia, yo no tengo otro espíritu, yo no tengo otra esperanza, amigo. Entonces, si tú eres miembro de la iglesia, yo también, vivamos unidos. Si tú adoras al Señor Jesucristo, vivamos unidos. Si tú mantienes la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la segunda venida, vivamos unidos. Si tú tienes la misma fe que yo tengo, vivamos unidos. La fe, ¿de dónde es? Aquí, de su palabra. La palabra de Dios tiene que unirnos. Vivamos unidos. Si tú tienes el bautismo que Jesús enseñó por inmersión, somos hermanos, vivamos unidos. Si tú amas y sigues el ejemplo de Dios el Padre, vivamos unidos, porque yo también lo hago. Esto es lo que nos une. Esto debe motivarnos a vivir unidos, no peleándonos. Cuidado con eso, cuidado con eso. Es verdad que hay personas que pertenecen a otra denominación. Es verdad que hay personas que interpretan diferente la palabra de Dios. ¿Qué hacer con ellos? Hay que amarlos, hay que respetarlos. Es verdad que no vamos a compartir algunas costumbres de esas personas, pero no voy a despreciarlos, no voy a rechazarlas. No, no, amigo, porque la obra de concientización es del Espíritu Santo, no de mí. Yo puedo ser instrumento del Espíritu Santo llevando la palabra a través del método de Cristo, a través de un método bondadoso, cariñoso, que suple las necesidades, que ellos vean a Jesús en mi vida. Ese es mi trabajo. Pero convencer a esa persona, ese es el trabajo del Espíritu Santo. La misma Biblia dice eso, ¿no? Que el Espíritu Santo convence de pecado al mundo. Yo no, amigo, yo no. Entonces, yo no voy a estar presionando, enojándome, despreciando porque esa persona no se convence. Tranquilo, tranquila. No, vamos a orar por esa persona, vamos a amar a esa persona, vamos a suplir sus necesidades, ¿sí? Físicas, luego espirituales. Así es, así es. Muy bien, y en segundo lugar, Pablo plantea esta lista tratando de que entendamos que esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Por eso dice aquí en el versículo 3, Efesios 4:3, solícitos en guardar o mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es solícitos? Ayer hemos hablado acerca de eso. Es poner atención, es ponerle esfuerzo, diligencia. Esforzarnos, amigos, ¿para qué? Para que nuestra vida refleje unidad, refleje amor. Hay que meterle ganas a eso. Ganas. Eso es lo que quiere Pablo, ¿no? Por eso plantea esa lista aquí, por eso, por dos razones. Porque quiere que nosotros entendamos que la unidad está fundamentada en esto, en estos 7 unos que hemos leído. En segundo lugar, porque Él quiere que nosotros fomentemos y hagamos crecer la unidad.
Vivamos la unidad. Vivamos. Eso es. Vamos a la segunda pregunta. Dice, vuelve a leer Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo debería hacerte sentir ahora que sabes lo que dice acerca de nuestra unidad en y con Dios por medio de Cristo? Oh amigos queridos, cuando yo leo Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, y son varias veces en mi vida que estoy leyendo este texto, y lo hacemos nuevamente porque nos está pidiendo aquí que lo hagamos, vamos a leer. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo te hace sentir cuando lees este texto? Aquí está mi respuesta. Me hace sentir feliz y seguro. Seguro. ¿Por qué, amigos? Porque la unidad brinda seguridad. Seguridad para el presente y para el futuro. Seguridad en nuestras relaciones con Dios y con nuestros semejantes. Amigos, así es. Vale la pena vivir unidos. Vale la pena conocer esta verdad. Porque Dios está poniendo esfuerzo, poniéndole ganas desde el principio para tener un pueblo unido. Y si Dios está con ese entusiasmo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Vamos. Voy a tener seguridad cuando estoy unido porque sé que Dios está dirigiendo, el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida. Seguridad. No debo temer de que alguien me haga daño si yo vivo en paz con todos. ¿Por qué? Vivo feliz, sabiendo que, aunque las personas tal vez, porque no a todos les vamos a gustar, ¿no? No a todos les vamos a agradar. Pero una cosa es que ellos tengan una apreciación de nosotros, a que nosotros busquemos que nos critiquen, que nos traten mal, que sean nuestros enemigos. Amigos, si esas personas se portan mal, ese es el problema de ellos. Pero yo, usted, no nos portemos mal. Hagamos todo lo mejor posible para vivir en unidad. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, qué bueno fue haber estudiado la Biblia una vez más. Hoy hemos aprendido cuán importante, Señor, es ser conscientes de estos 7 unos. Oh, qué maravilla, Señor, tú quieres unidad. Por eso tu plan desde el principio es formar un pueblo, un solo pueblo para llevar al reino de los cielos y luego darles esta tierra renovada como heredad. Tú deseas eso. Cuando vivimos en unidad, Señor, se derriban todas las barreras de enemistades, pleitos, celos, ira, todo. Cae todo lo malo. Toda división se elimina cuando la unidad llega. Señor, queremos ser parte de tu plan. Queremos ser parte de esta unidad. Queremos estar unidos a ti, en primer lugar. Gracias una vez más por darnos esta linda oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, qué placer haber estudiado una vez más contigo la palabra de Dios. Qué lindo. Si es que en algún momento no entendiste mientras desarrollábamos el tema de hoy, vuélvelo a ver. Por eso el video queda grabado acá. Vamos, repasa el estudio, responde tu guía y comparte este mensaje con todos los que puedas, comenzando con los tuyos, en la iglesia también, a tus amigos. Vamos a repartir el mensaje del Señor. ¿Está bien? Que Dios te bendiga y nos vemos entonces la próxima oportunidad. Hasta luego.